Hola, en la clase de hoy vamos a explicar lo que es la ideología. Pero para hacernos una idea que no se constriña a una simple definición, que por lo general no suele ser muy explicativa, muy significativa, vamos a ver primero de qué manera, a través de qué vehículos se manifiesta, se expresa la ideología. Cuando hablamos de ideología, estamos hablando de algún tipo de cosmovisión, de algún tipo de interpretación del mundo, concepción de cómo son las cosas, teoría sobre la realidad, y por tanto la ideología va a manifestarse de un modo discursivo. Por tanto, la ideología no es algo que se mueva en el ámbito de las condiciones materiales, ámbito que está completado en términos marxistas por los modos de producción y por tanto por la manera en que ocupamos nuestra vida, por la manera en que trabajamos, cuánto y qué y bajo qué grado de tecnificación, así como las relaciones sociales que se generan en torno a la producción y en torno concretamente a los modos de propiedad de esos medios productivos. Todo eso conformaría lo que se llama base o infraestructura en términos marxistas y que sería como el elemento principal sobre el que se montan los demás. Entonces, si queremos hablar en términos de materialismo histórico, son las condiciones de vida, podemos decir llamarlas económicas, pero no se reduce a lo económico, a no ser que pensemos lo económico también, como decíamos en otras clases, como lo biológico, los métodos de supervivencia y de intensificación y extracción de todo el potencial de la vida. Esas condiciones materiales son las que van a funcionar como detonantes, como determinantes. ¿De qué? De otras cosas que tienen un carácter más ideal, que tienen un carácter discursivo, como es el caso de la ideología, que formaría parte de lo que se llama la superestructura. Entonces, recordamos, tenemos por un lado la base o infraestructura, condiciones materiales de vida, eso que de alguna manera es tangible, eso que nos permite saciar nuestros apetitos, nuestras necesidades, o que por el contrario nos mantiene en una situación de necesidad, ¿no? o de falta o de carencia, es decir, refiriéndonos a condiciones biológicas, y entonces pasaríamos hambre o sed o necesidades varias, ¿verdad? Sobre esas condiciones materiales de vida, sobre eso que son los medios sobre los que desarrollamos nuestra vida, se eleva una superestructura, un conjunto de ideas que muchas veces, si no la mayor parte, no son ideas reflexionadas o interiorizadas críticamente por nosotros, sino que son por lo general ideas que circulan en forma de costumbre, en forma de modos de vida esperables. Es decir, es algo muy parecido a la moral, algo muy parecido al nomos. Pero, aunque sea muy parecido a la moral, no siempre la ideología se expresa en forma de discurso moral. De hecho, cuando lo hace de esta manera, cuando se expresa en forma de discurso moral, casi es lo menos peligroso que puede pasar con la ideología. La ideología, en cambio, con una apariencia de neutralidad, suele colarse en nuestras concepciones acerca de la naturaleza o acerca de cómo son naturalmente las cosas. De tal manera que dentro de esta superestructura ideal, que lejos de configurar el elemento primario o determinante como parecería hacerlo en Hegel o en una cierta derecha hegeliana o incluso en una izquierda hegeliana de carácter un tanto utopista, en Marx esta superestructura va a tener, como si dijéramos, un carácter secundario. Secundario quiere decir que ontológicamente se genera en base a eso que es infraestructural. La superestructura tiene entonces este carácter discursivo. Se expresa a través de ideas y, por tanto, frecuentemente a través del lenguaje. La superestructura tiene como función fundamentalmente dos cosas. Una, conservar a la clase dominante en su estatus. O lo que es lo mismo, conservar el modo de producción tal cual existe. Y para ello, y por eso de aquí sacamos otra funcionalidad más, pretende también sosegar o mantener mansa, mantener sumisa a esa otra gran masa que, desposeída, como sea en el capitalismo la clase proletaria y otras, pero vamos a centrarnos en ella porque es la más masiva, esta ideología
funciona de tal manera que la mantiene mansa, que la mantiene sumisa, que la mantiene no insurgente. Entonces vemos que para hacernos una conciencia de clase, que es de lo que hablábamos en la sesión anterior, hace falta luchar ¿contra qué? Contra la falsa conciencia. ¿Y quién o qué cimenta la falsa conciencia? Pues en gran parte la ideología. La ideología forma parte de la superestructura. Lo que pasa es que la superestructura contemplaría otros elementos, como es, por ejemplo, la superestructura política y jurídica. En este caso estamos hablando del sistema, el cuerpo jurídico que regula las interacciones entre las personas y las cosas en un estado, en un momento, en un territorio determinado. Aunque nos parezca que esta especie de cuerpo del derecho, de cuerpo jurídico, pudiera ser neutral o ir dirigida únicamente a fomentar o a facilitar una convivencia mínimamente pacífica o viniera a reglamentar unos mínimos que hubieran de cumplirse y que de no hacerlo pues generarían ciertas consecuencias, como puedan ser las penas privativas de libertad, como pudieran ser, según el orden, como pudieran ser las multas, según cada orden jurídico y cada tipificación de actitudes con sus consecuencias asociadas, ¿no? No quiere decir con esto que todo el sistema jurídico sea un sistema penal, pero sí que la regulación jurídica lleva siempre asociadas unas consecuencias. Sería como esa parte de la moral, de las costumbres, de los hábitos, de lo que se espera dentro de nuestras acciones, dentro de nuestros comportamientos, de lo que entra dentro de lo bien visto. De todo eso sería una mínima parte. Es decir, jurídicamente no regulamos absolutamente todas las cosas que puedan ocurrir. Lo que hace el régimen jurídico es aparentemente crear o consensuar unos mínimos dentro de esa moral, de ese nomos, unos mínimos que han de ser cumplidos y que si no se cumplen generan unas consecuencias que va a determinar el Estado. Lo que quiero decir más es que estos ordenamientos jurídicos no son neutros y no tienen como fin principal una buena convivencia entre las personas o una convivencia especialmente justa o igualitaria o equilibrada, sino que más bien, si de algún modo contribuyen a esta pacífica, justa y en cierta medida equilibrada convivencia, sería como mucho un efecto colateral o una parte demandada por el pueblo, pero a cambio de la cual también ese Estado se permite establecer una vigilancia que va a pivotar principalmente para defender la propiedad privada, que es el sistema económico en el que nos estamos basando, ¿verdad? Y entonces veríamos, si analizamos desde ese prisma el ordenamiento jurídico, veríamos que al final lo que más protege es la propiedad privada. Y sobre todo la propiedad privada de los medios productivos por parte de una clase determinada, que en nuestros días ya no va a ser tampoco esa clase la de todos los burgueses, incluyendo la pequeña burguesía, sino que ya va a ser la de los grandes monopolios. Entonces, estas leyes, todas ellas, incluso las que tratan sobre otras cuestiones, penales, fiscales, tributarias, civiles, etcétera, aunque parezca que tratan otras problemáticas, van a estar siempre protegiendo la propiedad privada y sobre todo la acumulación de capital. Ya sea que hablemos del Código Penal y veamos cómo se persigue principalmente los delitos de robo, los delitos contra la propiedad. Ya sea que estemos hablando de derecho matrimonial y veamos que al final lo que se trata de proteger es la acumulación de capital en las herencias. Ya sea que estemos hablando de impuestos y entonces veamos cómo hay determinadas exenciones para grandes empresas con nada que cumplan, pues yo qué sé, que hacen unos cursos de formación y entonces ya son subvencionadas por eso, o que si contratan a menores de o a mayores de o a mujeres o a hombres que no sé cuántos, pues también tienen unas bonificaciones. O vemos también la cantidad de subterfugios que existen y que facilitan, cuando se trata de grandes capitales, evadir los impuestos, con la creación, por ejemplo, de paraísos fiscales. Lo que quiero decir más es que si examináramos cada punto del ordenamiento jurídico y lo viéramos desde una perspectiva global, veríamos cómo es más la condensación de capital y el mantenimiento de la clase dominante, ya monopolística en nuestros días, ya imperialista también, en su lugar, en el lugar que ya ocupan. Como lo que hace es cimentar ese status quo
asegurar su conservación y su continuidad. Pero además de ese ordenamiento jurídico, también existe una superestructura ideológica que es quizá mucho más fina y que aunque nos hiciéramos especialistas en la interpretación del arte, de la ciencia, de los discursos en general, sería muy difícil desenmascararlos a todos sin hacer un gran esfuerzo crítico. Entonces, cuando hablamos de ideología, hablamos de discursos que legitiman el sistema, pero que lo legitiman en la mayor parte de los casos sin hablar directamente de sus condiciones materiales, sino, como se suele decir en esta expresión, hecha que viene muy al caso ahora, como echando valores fuera. Por ejemplo, uno de los recursos ideológicos principales es la naturalización. En este aspecto podemos verlo muy fácilmente y muy gráficamente con el siguiente ejemplo. ¿Os acordáis cuando a la hora de comer, después de los telediarios, pues solía haber en algún canal de televisión, en mi época eran la 2, programas de animales? En esos programas de animales, de lo que sería la vida animal, quizá ojalá hayan cambiado y ahora tengan otro carácter distinto, otro sesgo diferente al menos, ¿no? Pero muy habitualmente esos programas de animales nos presentaban una naturaleza, una etología, un comportamiento de los sujetos en vida salvaje que no corresponde para nada con la realidad. ¿Por qué? Porque se elegía dentro de la vida de una especie o de varias especies animales esos momentos de rivalidad entre ellos, de violencia, de ley del más fuerte, como quien dice, y de actividad. Y se relegaban o se dejaban un tanto invisibilizados pues los momentos de cooperación, que son más, porque si no una especie no sobrevive, los momentos también pues de aprendizaje, de imitación, de enseñanza de comportamientos de unos a otros. En realidad, momentos que son más interesantes, es verdad, que ver simplemente diversos episodios de caza. Si bien esto puede existir, no es lo más representativo de la vida diaria del animal. Por ejemplo, cuando nos ponían la vida de los leones, pues salía siempre esta parte en la que, como depredadores, pues para alimentarse, hacen uso o terminan con la vida de otros animales que están en otro lado, ¿no? En la cadena trófica. Bueno, sin embargo, la realidad del león es que duerme 20 horas al día, más o menos de media, y que además es un animal muy mimoso, que se pasa mucho tiempo retozando con la pareja, dándose mimos, etc. Que a pesar de que a veces se dice eso de follar como leones, sus relaciones sexuales son súper tranquilas, súper pausadas y muy alejadas de esa imagen que tenemos del león como animal fogoso, violento, agresivo. Todo lo contrario. Con todo este rodeo, ¿qué quiero decir? Pues que muchas veces se usa el mundo animal, extractos, fragmentos del mundo animal, como para darnos la sensación de que la vida natural, la vida en la naturaleza, consiste en una lucha de todos contra todos. Y como que esa vida en la que para vivir yo te tengo que matar a ti, o en la que para liberarme yo te tengo que oprimir y sofocar a ti, no fuera algo políticamente decidido por el ser humano o políticamente instaurado y por tanto transformable y modificable, sino que fuera la propia naturaleza la que se impondría de esta manera. Esto es una forma de justificar las guerras por el dominio de diferentes recursos naturales, las invasiones de territorios, la violencia por la consecución de una pareja y tantas cosas, ¿no? Para ello se estaría invisibilizando una gran parte de la vida animal que tiene que ver, como decíamos, con la solidaridad, con la cooperación, con el afecto, con el mimo, con la educación, la enseñanza y con cosas como mucho más bonitas, ¿no? Y con el descanso también. No solo eran los programas de animales. Yo, por ejemplo, recuerdo ver un documental en el que se hablaba de un estudio que trataba de mostrar que había un gen de pobre o un gen de rico. Claro, si rascamos un poco, a poco que miremos detrás de esto, ¿qué es lo que se nos está queriendo decir? Que uno está determinado a ser pobre o rico por una cuestión genética que nada tuviera que ver con las condiciones políticas y que nada tuviera que ver con el orden instaurado y que nada tuviera que ver con una realidad que, puesto que política es transformable,
sino que parece que estaríamos naturalmente determinados a ser pobres o ricos por un gen. En general, a mí me parece que estos estudios genetistas que pretenden establecer la causa de cuestiones de tipo social en una cadena de proteínas o aminoácidos, que es lo que es un gen, tienden siempre a ser bastante ideológicos. Ya sea que hablemos de ricos o pobres, ya sea que hablemos de cualquier otro comportamiento complejo de la vida humana, que, hombre, difícil me parece que se pueda reducir a lo que determine una cadena de proteínas, ¿verdad? Es que hay veces que se habla de una forma como demasiado coloquial y por ello también un poco falseada de lo que es verdaderamente la genética, que por supuesto es otra cosa, pero a veces se la divulga de una forma tan coloquial que eso deja mucho paso a un trasvase enorme de ideología. Y se habla de los genes como si fueran personas, como si los genes fueran sujetos con una voluntad y unos deseos de tipo humano. Es decir, se nos da una visión de los genes muy antropomorfa. Y se nos dice también que es que hay un gen de la ludopatía, ¿no? Como que hay unas cadenas de proteínas pueden determinar que uno quiera echar mucho dinero a las máquinas tragaperras o apostar o jugar al blackjack. Y es como, ¿qué pasa? Que los genes saben de máquinas tragaperras, es decir, una imagen antropomórfica, ¿verdad? Y como si fueran también esos propios genes discursivos y decidieran, pues, no sé, tantas y tantas identidades o elementos de nuestra identidad que son muy complejos y que nada más que se forman en la relación de espejo, reconocimiento y clasificaciones que son sumamente móviles entre unas y otras personas y entre la persona y todo su marco social. Vemos entonces cómo la ideología se abre el paso también en la ciencia, entre la ciencia, en lo que parece que es ciencia o en lo que está mezclado. Oímos también cada vez más que la Universidad de Massachusetts hizo un estudio en el que se correlacionan dos variables, claro, podemos casi correlacionar lo que queramos, ¿no? Pero suelen tener que ver también con la promoción de modos de vida. Por ejemplo, yo hace poco le decía a mis alumnos en una de las clases, lo van a reconocer ahora, que de pronto un estudio dice que el sexo es bueno para la salud, por ejemplo, u otras cosas que de alguna manera nos están inclinando socialmente a elegir uno u otro modo de vida o que está promocionando pues ocupar nuestro tiempo libre en unas otras cosas, ¿no? Y esto del sexo o de la reproducción, porque también pues hay estadísticas que decían, esto hace unos años, que se reducía el impacto del cáncer de cuello de útero y de ovarios con la reproducción. Es decir, que las mujeres que se quedaran embarazadas una o dos veces tenían menos riesgo de tener determinados cánceres. Claro, eso fue desenmascarado como ideológico, pero en realidad ese examen no es divulgado y suficientemente difundido, o no tanto como lo era el estudio inicial. Pues bueno, se afinó un poco y aunque se podían correlacionar esas dos variables, pues bueno, hubo, por ejemplo, asociaciones de esto ocurrió en Francia, de ginecólogas feministas que decían que no era esto lo que ocurría en realidad, sino que más bien muchas mujeres en esta época, por ejemplo en los 80, 90, incluso en la actualidad, solo van a hacerse exámenes frecuentes ginecológicos cuando están embarazadas y que aún sigue siendo minoritario el número de mujeres que todos los años van a hacerse exámenes ginecológicos durante al menos su vida sexualmente activa y o reproductiva. Entonces, más que ser el embarazo lo que protegía del cáncer, de morir de un cáncer, lo que protegía de esa muerte o de una complicación importante de esa enfermedad era la prevención ginecológica temprana. ¿Qué pasa? Que había muchas mujeres que nada más que detectaban cánceres en el cuello del útero, que sabemos ahora que está producido fundamentalmente por el VPH, solo se enteraban de que lo tenían cuando acudían a una visita ginecológica, pues porque estaban embarazadas y antes no habían ido. De hecho, es esa vida sexualmente activa la que propagaba el VPH, que se considera ahora una enfermedad venérea, ¿no? Entonces, no se trataba de que el hecho de ser madre o parir mejorara nuestra expectativa de vida, sino que lo que podría estar ahí ocurriendo es que lo mejoraba pues la prevención en salud. Bueno, la naturalización
Y por tanto, el hablar de la naturaleza como si la sociedad humana política fuera una parte más de la naturaleza, en la que se reproducen las mismas tópicas que en ellas, siendo esas tópicas las de la desigualdad, la ley del más fuerte, la violencia y no la cooperación, la competencia y no la comunidad. Esas imágenes, esas representaciones de la naturaleza sirven y por lo general están hechas para vehicular esa ideología que nos permita e incluso nos invite a reconciliarnos con las condiciones materiales de vida que tenemos, por muy pauperizadas y por muy dificultosas y desventajosas que éstas fueran. La naturalización no solo se sirve de estrategias como esta, vinculadas directamente con el estudio de la naturaleza o con la representación o imagen de la naturaleza de una determinada manera, sino que también se naturalizan otras cosas, pautas sociales y, por ejemplo, temas de conversación. Una muy entretenida manera de ver o de examinar la ideología en este terreno, en el terreno de las conversaciones, de lo que es interesante y de lo que no. Y esto es muy importante, porque muchas veces se plantean los problemas sociales y políticos y los dilemas, ¿no?, y debates políticos y la agenda política por consiguiente, como si el meollo de la cuestión fuera el decidirse por esta o esta solución, esta o esta respuesta a un problema dado. En realidad, como nos avisaba Deleuze, la verdadera transformación política o la verdadera decisión política está en el tema a debatir, en el tema que se propone como tema interesante o tema prioritario o tema más urgente. ¿Cómo podemos ver cuáles son los temas que se priorizan? Bueno, a través de la televisión, tanto en programas como reality shows, como concursos, como telediarios, como series o películas. Bueno, todo lo que es el producto televisivo tiene mucho de ideológico, permite, ¿no?, trasladar y hacer llegar a un número muy amplio de la población una ideología, ¿no? Entonces, a través de diferentes formatos. Los telediarios, si nos fijamos, ocupan un buen porcentaje de su tiempo al clima, a los deportes más populares o masivos, como sea el fútbol, en la agenda cultural, a los premios de escritores ya consagrados, el estreno de obras de teatro, películas ya consagradas también, es decir, no va a salir en telediario lo que haga nuestra pequeña compañía de teatro, sino lo que hacen ya las grandes celebridades, ¿no? Y luego, muy poco espacio queda para hablar de política realmente, del mundo en el que estamos. Y además ese poco espacio se suele dedicar al panorama internacional y se cuenta desde la óptica, en el caso de España, desde la óptica de los intereses geopolíticos españoles, europeos o de la OTAN, por lo general, en los telediarios. Entonces, ¿qué se cuenta y cómo se cuenta en los medios de comunicación? Lugar inevitable para hablar y analizar la ideología en lugar. Pero si queremos hacer algo, como decía antes, un poco más, yo creo que un poco más divertido, ¿no?, como un poco menos grave, que no siempre nos apetece estar examinando las cosas más graves del mundo, pues podemos fijarnos en lo que los libros de idiomas, los libros de inglés, los libros de francés, nos proponen en diversos niveles como método y contenido de ese idioma. Desde hace ya mucho tiempo, la forma de aprender idiomas pues está centrada o gira en torno a lo situacional, ¿no?, a un aprendizaje de vocabulario y de estructuras que se repiten en las conversaciones cotidianas. Pero claro, de esta manera, ¿se está enseñando a decir en inglés lo que más nos interesa? ¿O se está enseñando a decir en inglés, en francés, en español, en el idioma que sea, lo que a una clase dominante le interesa que sean los temas de conversación? Entonces, una cosa que estaría divertida es mirar los libros de texto, libros de idiomas, y ver desde la nada, ¿no?, desde el nivel cero de lenguaje, a qué le dan prioridad, ¿no? ¿Cuál es el vocabulario del primer año? ¿Cuáles se supone que son las cosas que tú tienes que querer hablar, decir y expresar? ¿Cuáles son los temas, por tanto, básicos de la conversación? Y entonces podemos mirarlos y realmente y de forma crítica decir
o contrastar si realmente son las cosas que más nos interesan o no. A lo mejor parte del fracaso de las metodologías o del aprendizaje de idiomas en algunos países, como pasa en España, quizá tiene que ver con esos contenidos, ¿no? Que a lo mejor tratan de imponerse como formas de la conversación costumbrista, pero es que a lo mejor no nos causan interés. El caso es que también ahí, con esos temas básicos de conversación, se nos está un poco diciendo de qué tenemos que hablar, ¿no? ¿Qué es lo esperable? ¿De qué tendríamos que hablar? La pregunta estaría, ¿nos interesa tanto eso de verdad? O al final no hablaremos de lo que podemos, ¿no será que al final hablamos de lo que podemos, de lo que nos dicen los libros de inglés, de lo que nos dicen los medios de comunicación que tenemos que hablar? Y luego incluso ahí puede haber una opinión u otra que seguramente también están bastante enclaustradas en discursos ya prefabricados. Pero es que incluso el propio tema de debate, qué es lo que hay que debatir, qué es lo más urgente para tratar, también forma parte de la ideología. De tal manera que, ¿qué es salirse de la ideología? 1, detectarla. 2, suponer que puede estar ahí, incluso en los lugares más insospechados. 3, tratar de ver cómo esa macrovisión o esa naturalización es falsa, de qué manera concreta falsea la realidad. ¿Y para qué? ¿No? ¿Qué tipo de mentalidad genera o qué posicionamientos vitales tendemos a tener si dejamos pasar e interiorizamos toda esa producción ideológica? Frente a ello, uno de los primeros puntos, como decíamos en la clase anterior, es asumir que la conciencia no es libre. Uno de los primeros, según Marx, de los primeros puntos o conquistas de la ideología es hacernos creer que somos libres. Cuando creemos que nuestra conciencia es libre y que pensamos como realmente queremos pensar o que pensamos en lo que queremos, a partir de ahí estamos vendidos. Porque ya no nos estamos sospechando. No estamos sospechando que la conciencia o que gran parte de nuestra conciencia es nada más que una resonancia de dictados, de prescripciones, principios morales que asumimos de forma acrítica y que tiene muy poco que ver con nuestros propios intereses. Porque aquí va la segunda parte. La ideología no solo presenta como elemento propio el falseamiento de la realidad. ¿Qué quiere decir? Todo discurso ideológico, en términos marxistas, en términos de Marx, perdón, porque luego va a haber marxistas posteriores del siglo XX que le dan una pequeña vuelta de tuerca a la ideología y se permiten abrir la posibilidad de que pueda haber también una ideología de resistencia, una ideología buena, como quien dice, pero a mí no me parece muy productivo este enfoque. Si nos atenemos a lo que Marx y Engels entienden por ideología, la ideología siempre va a tener un carácter peyorativo, de falseamiento, pero no todo discurso falso es ideológico. Un discurso puede ser falso pues por incorrecciones, por errores, por falta de datos, por confusiones, por miles de razones, ¿no? Aunque todo discurso ideológico genera una falsificación en nuestras representaciones de la realidad, no todas las representaciones falsas tienen por qué ser ideológicas, porque no tienen por qué ser intencionales, ¿no? No tienen por qué tener como una segunda intención detrás. La ideología tiene mucho que ver con esta segunda intención. Tiene mucho que ver con el falseamiento, pero también y casi con más intensidad con el disimulo, con el falseamiento intencional y con el disimulo. ¿Con el disimulo de qué? De unos intereses. De hecho, tanto es así que Marx dice que cuando defendemos nuestros intereses, le pongamos más lírica o menos, siempre que esos intereses sean defendidos de una forma abierta, clara, transparente, no estaríamos hablando de ideología. Es decir, si una persona perteneciente a la clase capitalista burguesa sale diciendo abiertamente, me interesa hacer la guerra aquí y aquí porque me interesa su petróleo y allí porque me interesa poner una base militar de la OTAN. Y me interesa tener trabajadores de tal parte del mundo porque cuestan muy poco dinero y porque los puedo explotar en puestos de trabajo de 12 horas diarias
a cambio de 4 duros o de un plato de arroz. Y entonces eso a mí me beneficia, como empresario, como capitalista, como emprendedor, como lo queramos llamar. Ahí no estaría esa persona manteniendo un discurso ideológico, porque estaría presentando a las claras, como si dijéramos, cuáles son sus intereses. En el caso de eso que se supone tenemos que contraponer a la ideología y a la falsa conciencia, y que es la conciencia de clase, consistiría en hacer valer, en saber expresar de forma clara y transparente también los intereses de la clase obrera, que aunque sean los intereses de la mayoría, han quedado desplazados, relegados, no solo en las condiciones materiales, sino inclusive en el discurso. De tal manera que, como es la clase burguesa la que controla no solo los medios de comunicación, sino también qué se investiga y qué no se investiga en ciencia, qué resultados se publican y cuáles no, y qué se difunde y qué no se difunde, es decir, qué se pone al conocimiento público o qué otras cosas se protegen también con patentes, con autorías, etcétera, para que no sean del acceso público. Bueno, en fin, al final, quien tiene los medios de producción, quien tiene esa propiedad de medios productivos, tiene también, o estos medios productivos incluyen también los periódicos, las cadenas de televisión, las productoras, los museos, las importantes galerías de arte, las academias e instituciones de esas diferentes artes y ciencias. Es decir, quien tiene los medios de producción tiene la financiación para todas y cada una de las elaboraciones culturales del ser humano. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si bien todos podemos hacer arte, canciones, y lográramos tener nuestras propias investigaciones científicas, nuestro propio arte, nuestra propia cinematografía, etcétera, en algún punto esto se iba a cortar porque hace falta muchísima financiación y muchísimo dinero. Si no para hacerlo, que también para difundirlo, es decir, en algún punto, dependiendo de cada producto, ¿no? Una vacuna, por ejemplo, no necesita solo un esfuerzo intelectual, necesita también un esfuerzo experimental muy grande que cuesta mucho dinero. Que una película se estrene en un lugar que tenga el impacto suficiente y que llegue a un número masivo de personas cuesta muchísimo dinero y no todo se va a financiar. Entonces hay que pensar que no todas las personas controlan igualmente o la misma parcela o una parcela igual de grande de lo que al final acaba determinando nuestro ocio, nuestros gustos, nuestras preferencias, sino que ya tenemos que elegir dentro de un abanico bastante reducido que se nos da. Bueno, cuando pensamos en ideología, por tanto, en términos de Marx, tenemos que pensar en ese conjunto de creencias, costumbres, cosmovisiones, que a través de diferentes estratagemas naturalizan la desigualdad, naturalizan el abuso de poder, naturalizan las invasiones y las guerras, naturalizan la competitividad y valores bastante negativos por encima de otros, cuanto menos más sanos, como el de la cooperación. Nos hacen pensar que no hay otro mundo posible que no sea este, que es demasiado utópico pensar que podemos transformar el orden político, como si el orden político fuera un orden más de la naturaleza, presentando esos órdenes de la naturaleza de una forma que tampoco son, ¿no? Como decíamos en los documentales de animales. Entonces, busquemos la ideología detrás de casi cualquier pensamiento lo suficientemente irreflexivo. Incluso dentro de los pensamientos más reflexivos, busquemos cuánto hay de justificación de la realidad de las cosas políticos-sociales y económicas tal cual son ahora. Hasta otra.